Buenas noches, amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Hoy, lunes 25 de mayo del 2026, 10 y 17 de la noche, un poquito tarde, pero ya estamos en vivo. Buenas noches, Milciades, buenas noches, Fico. Buenas noches, André, buenas noches también a Fico desde Lima. Hoy estaremos con un programa importante sobre los resultados de este fin de semana. Hablaremos del partido del sábado donde Alianza le ganó a los Chancas 3-0 y sobre todo estaremos resaltando el buen triunfo del equipo del Atlético Andahuaylas en el fútbol femenino que hoy volteó el partido en Arequipa. Le ganó a Melgar y se mantiene en el tercer lugar. Buenas noches, Fico. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Acá un poco todavía con la resaca del partido de Chancas con Alianza. Creo que hay que mirar para adelante y tocaremos a fondo este tema, ¿no? Y como indican ustedes, resaltar el gran triunfo de Atlético Andahuaylas contra Melgar, creo que es algo muy, muy bonito para el pueblo andahuaylino. Sí, yo creo que es un campañón el que están haciendo las chicas. Quizás no le paramos mucha pelota en general, ¿no? Al fútbol femenino, pero están por encima de Alianza, Milciades. Sí, en este momento la tabla está Universitario con 22, Cristal con 21 y Atlético Andahuaylas con 19. Universitario hoy jugando en Huancayo empató con Flamengo 2-2, era el amplio favorito porque gana sus partidos de local y de visita, pero hoy le tocó empatar en Huancayo. Mañana se está completando el partido pendiente que tiene el Deportivo Yanapuma de Iquitos frente a Alianza para completar sus partidos. En el caso de Alianza, si logra ganar mañana el partido en Iquitos, haría 19 y estaría empatando con Atlético Andahuaylas. Buen triunfo, perdía 1-0 y remontó 2-1. Ojo que el equipo de Atlético Andahuaylas ha ganado 3 partidos de visita. Ganó en Lima el FC Quillas, ganó en Trujillo Amanushi y el día de hoy en Arequipa frente a Melgar, que es un equipo que está en el quinto lugar, detrás de los favoritos. Sí, partidazo bueno los Chancas. Lamentablemente no pudo ante Alianza. El fin de semana cayó por 3-0. Pero eso no apaga el campañón que está haciendo el equipo. Así es, el día sábado, el partido que hemos transmitido a través de nuestro canal de YouTube. Lamentablemente los Chancas no pudo mantener el cero, por lo menos en el primer tiempo, con errores puntuales en el gol del primer gol, error de Quintana que no pudo controlar, un error en salida que aprovechó muy bien Eric Castillo, en una muy buena jugada en conjunto, y el segundo gol en un tiro de esquina que salió rápidamente el equipo de Alianza, no pudo controlar a pesar que cometieron faltas y otra vez apareció Castillo con el 2-0 y el tercer gol ya faltando muy poco, un error también de la defensa que lo dejó libre a Renzo Garcés, que es un especialista en el juego aéreo, y se hizo el tercer gol. 3-0 que le dio el título a Alianza en el apertura y los Chancas se queda en el segundo lugar con 33, faltando una fecha. Ojo que el partido de los Chancas este domingo se jugará a las 3:15 en el Estadio de los Chancas. Ya no hay partidos en simultáneo. Alianza jugará a las 1:15 en Cajamarca, mientras que Cienciano jugará a las 5 en Cusco. Así que veremos ya lo que se viene este fin de semana, partido que el equipo de los Chancas tiene que ganar para sumar 3 puntos y terminar con 36 puntos en el apertura y mantener también una regularidad en el torneo clausura para poder clasificar a un torneo internacional. Sí, Fico, ¿cómo viviste el partido? Como indican ustedes, sí, creo que lo más frustrante del partido es que los dos primeros goles nos los hicimos solos, ¿no? Creo que más allá de que Alianza lo buscó, sí, estuvieron presionando todas las salidas de Camacho, pero creo que los dos goles vienen con errores puntuales, ¿no? El primero, como lo menciona Messias, es un error claro de Quintana, y el segundo, que lo marcaron en la transmisión los comentaristas, es que Chancas va con dos pateadores al córner, ¿no? Va con Franco Torres y Quirós. Y eso lo hacen Y siempre. claro, y eso es justo lo que mencionaba la transmisión, ¿no? Que este tipo de jugadas en altura funciona, pero en un llano contra Alianza dejas un jugador menos para el rebote y ahí claramente es donde se produce la contra, ¿no? Más allá de que hagan dos faltas los jugadores, creo que ahí marca todo el antes y el después del partido, ¿no? O sea, no había pasado gran cosa en el partido para que se ponga a favor Alianza y con errores puntuales nuestros nos ponemos en desventaja, ¿no? Más allá de esos errores, creo que hay cosas que no sé si comparten ustedes. Por ejemplo, para mí, Héctor González es claramente titular, así sea Sí, ausente Jugó muy bien, fue uno de los media mejores. buen temporada retorno. o deje de jugar 5 partidos, él viene y es el dueño de la saga de Chancas. Él con Pimienta, él con Rizo, él con David González, con cualquiera, creo que es claramente el titular indiscutible en la saga. Y para mí Velarde hizo un gran partido, más allá de que
primeros minutos de repente estuvo un poco impreciso, luego se dio su carácter, creo que falta ese jugador en Chancas, ¿no? Uno que ponga la cara, que se pechee contra los jugadores, porque él era el que estaba en todos lados, o sea, no tenía miedo, chocaba contra los jugadores, creo que eso, por ejemplo, tengo que destaco de Velarde, en comparación con Palomino. Creo que son los dos puntos más resaltantes que a mí, desde mi punto de vista, los nuevos que entraron en este partido destacaron en Chancas. Ahí sí discrepo, Fico. Coincido en que Cristian Velarde es aguerrido, que va a chocar, va a pechar, pero creo que está en un nivel muy, muy lejano al que le hemos visto. Y creo que el hecho de que no tengamos ese volante con buen toque, con buena salida en el centro, hizo que Alianza realmente domine el partido en el medio campo y que Chancas no pueda mantener la pelota. Cristian Velarde creo que cometió demasiados errores no forzados, muchos pases a la nada, mucha desesperación. Y no porque sea un mal jugador en sí, sino porque viene de una para larga por lesión. Y creo que Velarde en el segundo gol pudo evitar el contragolpe porque fue el segundo jugador que llegó para interceptar a Marco Amán. Lo tocó, pero la pelota pasó y se vino el gol. Creo que hizo falta, en mi opinión, Jorge Palomino, que es un jugador que tiene más tranquilidad para el juego, recupera la pelota, levanta la cabeza y trata de dar el pase al jugador mejor ubicado en el terreno de juego. Y físicamente también dotado, corre los 90 minutos y creo que hizo falta, en mi opinión. Kelvin Sánchez es un jugador que no ha destacado mucho en su participación. En el segundo gol que hizo Castillo, creo que no pudo hacer mucho porque venía a toda velocidad. Todos sabemos que Eric Castillo es bastante rápido y marcar de frente cuando el otro viene en sentido contrario con un amague hacia un costado lo dejó fuera. Lo que sí ya nos da cierta tranquilidad que el próximo domingo ya estará regresando Carlos Pimienta y Jorge Palomino para este partido que será sumamente importante para que el equipo logre los 3 puntos, despedirse del torneo Apertura y esperar el campeonato del torneo Clausura, donde la dirigencia tiene que ir a trabajar. Suponemos que están viendo lugares o posiciones en el equipo para reforzarse, porque todos los equipos van a hacer lo mismo. Buscarán los refuerzos para que puedan hacer una buena campaña aquellos que no han estado en los primeros lugares para buscar una clasificación internacional y los equipos que están en los últimos lugares tratar de salvarse de la baja. Así que creo que va a ser un campeonato muy competitivo, muy fuerte, muy difícil el torneo Clausura. Ahora, volviendo a lo que mencionaba Fico de Héctor González, creo que se notó Milciades que es el líder de esa defensa, es defensa titular indiscutible. Tuvo una para de casi un mes, pero volvió muy bien con toda la calidad. De hecho, incluso no solo en la defensa, sino también en el ataque, Gonzalo Rizzo y Héctor González se sumaron por momentos y siendo de los pocos jugadores que generaron peligro arriba. Primer tiempo el equipo de los Chancas tuvo muchos errores, mucho nerviosismo, estaban desconcentrados, seguramente jugar ante un estadio lleno, apoyando a Alianza, de alguna forma afectó al equipo y de eso aprovechó Alianza y los errores. En el segundo tiempo el equipo mejoró, incluso tuvo una llegada clarísima con Franco Torres que logró hacer el disparo, pero llegó también Renzo Garcés para un poco bloquear el disparo que no fue tan fuerte, donde el arquero Duarte pudo contener sin problemas. El equipo mejoró en el segundo tiempo, creo que merecía por lo menos un gol, pero así es el fútbol, habrá que ya ver lo que se viene el próximo domingo y sobre todo ya el campeonato en el Clausura que ya será en julio. Va a haber más de un mes, casi un mes y medio de paralización mientras se va a realizar el campeonato de Copa de la Liga donde ya los Chancas debutará el día 14. El 14 en Ayacucho jugará frente a Ayacucho el primer partido. Pero no quiero pasar todavía del partido Milciades porque creo que Alianza supo golpear en momentos clave. Los primeros minutos, Chancas estaba acomodándose en el partido, mucha presión de la hinchada, Alianza corría mucho, presionaba todas las pelotas y creo que Chancas estaba todavía acomodándose en el partido. Llega el error de Ayrton Quintana y gol de Alianza, muy rápido, que Alianza aprovecha bien, se juntaron los que saben, Pablo Guerrero, Castillo, Pavés, claro, y termina empujándola, definiendo rápido Jairo Vélez. Y luego en el segundo gol también Chancas estaba empezando a despertar. De hecho, ese córner en el que nos hacen contragolpe es cuando llega una de las primeras intenciones de los Chancas. Se suma Rizzo, se suma Héctor González, hace la pared con Franco Torres. Ahí le queda un rebote por poco, lo bloquea muy bien Pavés y evita el disparo al arco de Alianza. Se va al córner, sacan el córner, Chancas intenta cortar con 2 faltas y el segundo gol de Alianza que fue el baldazo de agua fría que creo ya terminó de apagar a los Chancas en el primer tiempo. Es lo que decía Fico en relación a los tiros de esquina. Cada vez que hay del sector de, digamos, oriente o occidente, los dos jugadores van a ejecutar el tiro de esquina,
Quirós con Franco Torres, y eso creo que ya todos los rivales conocen. Y vino el tiro de esquina que la defensa rechazó y se vino el segundo gol. Eso seguramente tendrá que mejorar el entrenador Walter Paulella para lo que queda de esta fecha y los partidos del torneo clausura que se vienen, y también ver la marca en las pelotas paradas, porque el tercer gol fue una desconcentración total, falta de concentración, falta de ponerse en alerta a todos los jugadores que estaban en la defensa, sobre todo Gonzalo Rizzo, que es el más alto, que debió estar cerca a Renzo Garcés, que ya ha hecho muchos goles en este campeonato de cabeza. Cabeció solo y lo dejaron prácticamente sacrificado a Jairo Camacho. ¿Qué dices? ¿Qué opinas, Fico? Y un poco retomando lo del segundo gol, creo que hay un claro error de concepto también de Kelvin Sánchez, porque él retrocede junto con Castillo hasta que se va acercando al área chica, ¿no? Yo creo que por último tú debes cortarlo ya lejos del área, ¿no? Deja que básicamente corra en su cara y con velocidad lo va a pasar de todas maneras, ¿no? Ahí también fue un claro error de concepto de defensa. Yo Dudó creo que mucho, dudó, o sea, pero tampoco el que venía era, pues, no sé, un delantero de poca monta. Creo que es el mejor delantero de la liga. Era rápido. Es un avión, Eric Castillo. Creo que era imposible frenarlo ahí. Se lo saca con mucha facilidad. Sí se ve que se lo saca con mucha facilidad, pero si lo buscaba tocar en la roja. Kevin Sánchez es cerrarle su perfil, ¿no? O sea, se pone más al lado izquierdo para que no salga por la derecha, pero Eric, claro, Eric Castillo es diestro. Eric Castillo es diestro. Tiene ambos perfiles. Entonces, pero le pega muy bien con los dos pies. Entonces, para Kelvin Sánchez era una ruleta rusa elegir el lado. Y era rápido. Salió para la izquierda Eric Castillo cuando es diestro y definió de izquierda muy bien al primer palo de Jairo Camacho. Creo que imposible para el arquero. Camacho eso incluso... creo que, claro, en ese momento, en ese mano a mano, ya después de todo el error y que llegan a estar mano a mano, creo que es totalmente mérito de Eric Castillo. Y Jairo Camacho intentó bloquear con los pies, pero el disparo fue muy cerca al parante derecho y ya no pudo hacer nada. Y se ve en la jugada que los defensas que habían subido a la pelota parada llegan demasiado tarde. Corrieron lo más que podían, pero era imposible alcanzarlo a Castillo y se produce el segundo gol, que ya fue el que inclinó más la balanza, facilitó a Alianza, le dio la tranquilidad para manejar con más calma ya en los siguientes minutos. Y el segundo tiempo reaccionó, como hemos indicado, los chancas, pero no le alcanzó. Sí, y bueno, cerrando un poco el tema de Cristian Velarde, a lo que me refería, porque yo sé que la mayoría de los jugadores chancas está con cinco puntos para abajo, pero entre los que yo destaco, y por eso mencionaba a Cristian Velarde, porque era lo de los pocos que tenía rebeldía, más allá de su imprecisión, que no ha estado con constantes partidos, se notaba, pero él y Héctor González y Franco Torres, muy así, jugadores puntuales son los que se mostraban rebeldía, que iban con toda la jugada, o sea, eso es lo que destaco de Cristian Velarde. Yo sé que no es tan preciso en estos partidos con el toque, no ha estado tan continuo en los partidos, pero creo que destaco eso por ese lado, ¿no? Porque los demás jugadores de Chancas muy bajo su nivel, toditos, empezando por Ayrton Quintana, que entiendo que ya vienen muchos partidos repitiendo estas malas actuaciones y ya es algo ya constante, por eso es que lo sacan en el segundo tiempo y entra Brian Guevara. Y creo que lo hizo bien, pero más allá de que Alianza ya frenó un poco el acelerador, ¿no? Creo que ahí ya Chancas vuelve a sentirse cómodo, pero creo que Alianza manejó todo el partido como ellos quisieron. Hubo una jugada donde precisamente Quintana va por el sector izquierdo y Advíncula lo saca con mucha fuerza. Incluso en las redes algunos hinchas de los chancas indican que eso era tarjeta roja. Una falta fuerte, pero creo que fue con la pelota. De todas maneras lo derribó a Quintana en esa jugada. ¿Cómo viste ese hecho exactamente, Fico? Sí, recuerdo, creo que en los primeros 15 minutos antes del gol hay dos jugadas puntuales. Una de Advíncula, que va pelota y pierna, se lleva todo, o sea, agarra hueso, pero no te va a cobrar eso en la vida, ahí en Matute y al inicio del partido, siendo la clase de partido que es imposible. Además, ahí Advíncula más bien lo hizo sentir y Ayrton como que un poco se bajó. Lo mismo pasó con Guerrero en una jugada con Ayrton, cosas muy similares. Lo empezaron a golpear, lo pusieron nervioso y ya se salió del partido, no empezó a cometer errores tras errores. Lo que también me sorprendió un poco que no apareció Takeuchi. Takeuchi es un arma importante por derecha, sobre todo cuando juega de local el equipo de los Chancas acá en el estadio de Andahuaylas. Permanentemente él se proyecta por derecha, casi siempre libre, y entrando en diagonal, a veces disparando al arco, buscando los centros, pero el día sábado no pudo salir porque planteó muy bien Alianza, le tapó las salidas. Con esa ubicación estaba Marco Guamán, y por ratos incluso Jesús el Castillo.
y creo que también fue una de las bajas actuaciones de Takeuchi, que al final fue cambiado juntamente con los otros jugadores en este partido. Creo que bastantes puntos bajos en general, repitiendo un poco lo que ha sido el cierre del torneo de Chancas. Y enfrente tuvieron uno de los mejores partidos de Alianza también. Creo que Alianza jugó uno de los mejores partidos del año el fin de semana. La diferencia es de que Alianza ha ido de menos a más, y con el triunfo que tuvo en Cusco frente a Cienciano, ya agarraron más confianza, y con el apoyo de la hinchada de local y teniendo la oportunidad de ser campeón en ese partido, creo que se jugaron el todo por el todo. Mientras que en el caso de los Chancas, después del partido, incluso antes del partido con ADT, ya se notaba un bajón en el equipo, ya no tenía esa solidez en todos los sectores del campo, la efectividad en las posibilidades de gol, y creo que físicamente también empezaron a sentir, y se vino el bajón con ADT, y lo peor fue la derrota con Garcilaso en el Estadio de los Chancas, y eso de todas maneras psicológicamente creo que afectó al equipo. Se recupera en algo con Cusco al empatar, al ganar por la mínima diferencia pidiendo la hora frente a Moquegua, y el partido con Alianza era muy complicado, que al final perdimos 3-0. Sí, después en el segundo tiempo yo creo que Alianza bajó un poquito el acelerador, empezó a esperar ya un poco la salida de Chancas. Chancas también encontró un poco más de calma, un poquito más de precisión, empezó a jugar mejor. Chancas fue un mejor segundo tiempo del equipo andahuaylino, pero no le alcanzó, ¿no? Ya realmente no pudo llegar a generar muchas ocasiones de peligro. Marcaba muy bien Alianza, y el tercer gol que llega de pelota parada de Garcés, que creo que es el mejor defensa del campeonato, y que tiene gol. Tiene ya varios goles de cabeza, Milciades, en el año. Así ha hecho varios goles, le ha hecho a UTC, también le hizo un gol a Boys, hizo muchos goles, y permanentemente cuando hay esas pelotas paradas, él está en el punto penal, y creo que de eso no tenía el profesor Walter Pauleya, digamos, preparado para esa jugada. Nadie lo marcó, y eso se está produciendo ya en 2 oportunidades. Recordemos que en el gol de Garcilaso, gol de Beto da Silva acá en Andahuaylas, también lo dejaron libre, incluso más lejos. Él estuvo casi en el punto penal, y creo que eso tiene que trabajar, tiene que mejorar ese tema en las pelotas paradas, sobre todo en los tiros de esquina, para bloquear al atacante, para evitar los goles de cabeza. Sí, y un poco hablamos también de los cambios, los jugadores que entraron. A mí que me preocupa un poco ya es Jarlín Quintero, ¿no? Yo sé que hace, no sé si 6 programas, hace 2 semanas, yo lo defendí porque dije que hay que tenerle paciencia para que se pueda acomodar el equipo y pueda sacar su mejor rendimiento. Pero ya este partido lo veo entrar y lo veo hasta impreciso para parar una pelota, ¿no? O sea, ya me empezó a llamar la atención porque ya no es algo normal, ¿no? O sea, ya una cosa es que tengas poco tiempo en el equipo, que no seas, no sé, no te has consolidado con tu rendimiento, pero ya técnicamente fallar algunas cosas, no aportar en nada, ya es un poco llamativo, ¿no? Entonces, ya no sé cuánto margen de paciencia vamos a tener con él. Ya se acaba el apertura y volverá a la clausura, pero hay algo que sí me llamó la atención, fue él, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, creo que Jarlín Quintero no ha dado lo que se esperaba la dirigencia al contratarlo, porque el año pasado Jarlín Quintero, jugando en UTC, hizo 16 goles. Y 16 goles en una temporada es importante para el fútbol peruano. Recordando que el año pasado los delanteros o los goleadores del equipo era Bueno con 9, y el colombiano también, que hizo 9. Y contrataron a Quintero para que pueda ser el hombre gol, el que pueda recibir los centros, pero solo hizo un gol frente a Cristal, que fue un error de la defensa de Cristal, y ha tenido, creo que, tiempo suficiente, la confianza del profesor Pauleya, y últimamente ya no lo pone de titular, y creo que tiene que pensar ya en un centro delantero que haga goles. Lo mismo también trajeron a Jani Opósito, que es un jugador ya que está en sus últimos partidos de su carrera. Tampoco aportó ningún gol, aunque él jugó pocos minutos durante este torneo de apertura. Así que Jarlín Quintero creo que no está en su momento como se esperaba. Incluso en una jugada tenía para pasar a su compañero y trata de hacer un disparo al arco sin estar bien posicionado, sin fuerza, sin buen perfil. Y creo que ya tendrá que ir viendo la dirigencia y sobre todo el profesor Pauleya qué equipo titular poner, sobre todo en la delantera. A ver, ahí yo quisiera tener un poco más de paciencia con Jarlín, porque... Es que ya estamos medio campeonato. Sí, pero es verdad que le está costando un poco los pases, le está costando tener quizás más precisión, pero yo veo algo diferente ni bien entra al campo. ¿Qué pasa? Cuando estaba Franco Torres y Marlon Torres en la cancha no había una referencia, no había a quién ponerle el balón.
Jarlín Quintero ni bien entra a la cancha, ya recibe 2 pases en los primeros 2 minutos al borde del área, en la bomba del área. ¿Y eso qué demuestra? Que es un jugador que es verdad que le está costando mucho quizás darse vuelta, pegar el arco, buscar la opción, pero es una referencia, es un jugador diferente, es un 9 de tamaño, es un 9 que es una opción de pase en el área. Entonces, sí, claro, le llegan 2, 3 balones, al pie quizás controla mal, quizás luego no se da bien la media vuelta, pero eso también es un poco falta de ritmo. Pero como característica de jugador, es el único 9 que tenemos, no hay otro de esa característica, porque Marlon Torres... pero que no está jugando. Claro, Jane Opósito está... Su mejor aporte ahorita de Quinteros es su buena ubicación. Su buena ubicación, ahorita. Su estatura, quizás su juego aéreo. Entonces, yo quisiera tener un poco más de paciencia, esperemos que pueda trabajar el aspecto físico en esta para que vamos a tener por el Mundial, que tenga quizás más minutos en el torneo caliente, para que y quizás en el clausura tenemos un delantero diferente. Pero sí o sí creo que el equipo tiene que buscar los refuerzos. Ya el profesor Pablo ya debe tener un informe a la dirigencia solicitando lugares en el terreno de juego, las posiciones que el equipo necesita. En mi opinión, creo que falta un marcador derecho que conozca el puesto. Justo acá Osvaldo Sáenz, 3840, dice: señor, háblame de los refuerzos, nos dice. Sí, yo creo que sí necesita reforzarse Chancas. Como decía, un marcador derecho urgente. De repente un back central más que podría ser alternativa para Héctor González, Carlos Pimienta, Rizzo, Kauman. Por izquierda creo que Quintana con David González y Brian Guevara creo que están 3 marcadores izquierdos que se pueden adaptar, se pueden acomodar si es en la volante o un poco más atrás. En el mediocampo sí o sí necesitamos un jugador parecido a Quirós. El año pasado teníamos a Jordan Giving, creo que fue un error también que se vaya porque está haciendo goles, está jugando muy bien en ADT. Hace 2 años teníamos a Diego Carabaño, que también tenía juego parecido con Ademar Robles. Necesitamos uno de esas características porque si Adrián Quirós en el clausura se lesiona, lo sancionan o de repente se va, porque se está hablando mucho en las redes que podría ir a un equipo de Lima, necesitamos otro volante de esas características y también un volante mixto, que podía ser de marca y a la vez un volante ofensivo. Y adelante, de todas maneras, un centro delantero que tenga gol. Lo que le está faltando a Harley Quinteros es los goles. Y creo que por extremos podría también tener más minutos Félix Espinosa, con Marlon Torres y de repente con Takeuchi jugar un poco más adelante, ya no en la función defensiva. Yo creo que en el arco y en la defensa estamos bien. Creo que sí tenemos alternativas. Creo que... Por ejemplo, si traes un marcador derecho, Takeuchi ya pierde su posición, porque en realidad él está jugando como marcador derecho como proyectado, ¿no? El 5-3-2 que hace Paulella, si traes o se refieren a un back derecho. No, marcador derecho, que sea carrilero. Yo no tanto, ¿ah? Para mí, ahí, Yoshiro Takeuchi está bien. Y en caso de que tenga que salir por suspensión o alguna lesión, creo que Brian Guevara también es una opción. No me parece que sea urgente un lateral derecho. Brian Guevara juega por izquierda. Kenji Barrios. Kenji Barrios sería. Kenji Barrios. Sí. O sea, creo que hay 2 opciones ya. Hay alternativas y no me parece para nada que Yoshiro Takeuchi esté haciendo un mal campeonato. De hecho, el bajón un poco en general en el juego de todo el equipo es producto del cansancio, que es un plantel que no tiene alternativas, pero producto de que quizás Kenji Barrios no estaba a la altura y que creo que tiene que buscar ganarse el puesto también y coger minutos para que también Oshiro pueda descansar. Ahora, por el sector izquierdo creo que sí necesitamos alguien que sea el reemplazo de Ayrton, aunque sean algunos partidos, porque Guevara no ha demostrado estar a la altura en Melciades. Y Ayrton Quintana, a pesar que lo critiquen mucho, a mí me parece un marcador izquierdo interesante. Me parece que tiene buenos partidos, tiene buena salida, quizás le cuesta un poquito la marca. Dicen que los centros que sacan no son... Pero los centros de Oshiro tampoco es que sean súper efectivos o que lleguen todos al área. Esa parte no me preocupa tanto. Donde sí considero que necesitamos reforzar sí o sí es el medio campo. Porque Jorge Palomino es el único hombre de marca. Ojalá que Velarde pueda coger ritmo para el clausura. Y Kelvin Sánchez no tenía un reemplazo, ¿no? A veces el profe Paulella intentaba meter a Yarza en reemplazo de Kelvin Sánchez, pero tiene características totalmente diferentes. Entonces yo creo que un hombre de marca y un hombre de creación que pueda jugar alternando o incluso ser un reemplazo para Adrián Quirós en algunos partidos. Es más probable que salga Quirós que Franco Torres, ¿no? Por ese tema del cupo de extranjero, porque no creo que un equipo grande cambie un extranjero para que pretendan traer a Franco Torres, ¿no? O sea, yo creo que el más probable de salir es Quirós, si es que fuera algún jugador de Chanca a salir.
Pero Quirós en estos últimos partidos no ha demostrado sus antecedentes antes de la convocatoria y creo que, en mi opinión, va a ser muy difícil que un equipo, digamos, de Lima, Alianza Universitario, se lo lleve si es que no está en su mejor momento. Tiene que estar en alza permanente, manteniendo la regularidad y tendría opción. Pero de todas maneras habrá que esperar. Una vez que termine este domingo el torneo de apertura, ya vendrá la temporada de pase. Se abre el libro y habrá muchas novedades en las contrataciones. Lo que sí me preocupa es también el caso de Ayarza, que es un delantero o un volante ofensivo que hizo muchos goles en las primeras fechas, incluso en Arequipa recordemos que hizo 2 goles, pero después se apagó, ingresó algunos minutos y ya no hace goles. Y es un jugador un poco desordenado, tiene un buen juego aéreo, pero para él tienen que venir los centros como para que aproveche esa condición. Y creo que colectivamente no está aportando al equipo, en mi opinión, el jugador Ayarza. No sé, decir que Ayarza no aporta al equipo cuando tiene creo que 5 goles, A las primeras fechas. me parece un poco injusto, Milciades. Creo que ha sido clave en muchos partidos. En las primeras Los- fechas, de acuerdo, pero en Pero las es, que, últimas... pero es que el campeonato, a veces pedimos que los jugadores sean unas máquinas de rendimiento y de regularidad, y eso es muy difícil. Creo que ni siquiera en los mejores equipos de la Liga 1 se da eso. Entonces, somos muy impacientes. Queremos que los jugadores rindan todos los partidos al máximo nivel, y eso no se da. Yo creo que Ayarza es muy importante, es una opción de recambio muy interesante, nos ha regalado goles claves. No han sido goles de relleno. El gol en el Callao contra Boys En Arequipa, para 2 golazos rescatar un de punto. Voltea el partido en Arequipa con 2 golazos de cabeza en los últimos minutos. Entonces, decir que Ayarza está sobrando en el equipo me parece demasiado No, injusto. sino que no está apareciendo como en las primeras fechas. Es que eso es lo dijimos. malo, ¿no? A veces cuando un jugador te da tanto en tan poco tiempo, uno quiere que se mantenga ese nivel, o que si te metió 5 goles en 6 partidos, entonces tú asumes que en los siguientes 6 te va a meter 5 goles más. Y no es así. Así no funciona. Entonces, Tiene poca oportunidad también, porque los Sí, partidos tiene que pocos ha ingresado, minutos. ha jugado, Muy bueno, el pocos último minutos. partido que jugó titular fue con Cusco y bueno, así fue intrascendente porque el partido fue totalmente distinto. Pero después entró con Garcilaso, entró con ADT, entró con Alianza, entró casi los últimos partidos, pero ahí no aportó nada porque el partido básicamente estaba liquidado, ¿no? O sea, ya contra Alianza y contra ADT no había nada que hacer. Y contra Garcilaso nos cansamos de meter delanteros y ninguno pudo meterla, ¿no? Entonces, una mezcla de todo, ¿no? Bajo rendimiento, todo el equipo bajó en rendimiento, no había ni uno que tirara un buen centro. Y ayer se metió goles por buenos centros, o sea, ahí también hay una mezcla no, y de siempre todo, llega. pues. De hecho, en el partido contra... No recuerdo si es contra Moquegua, contra Alianza, creo. Hay un centro que le meten y por poco no puede conectar, pero siempre está. Siempre pisa el área, siempre es una opción de pase. Y a veces criticamos cuando un jugador se falla un gol, ¿no? Pero no vemos que es un jugador que aparece en el área y que genera opciones. Y eso es lo que yo veo en Jarlín Quintero y eso es lo que yo veo en Ayarza, a pesar de que no estén sobre todo Jarlín, que no está en un buen momento, ¿no? Pero siempre está, siempre aparece. ¿Qué opinan de Marlon Torres, que ha tenido más minutos en los últimos partidos? Hizo algunos goles y es un jugador que poco a poco creo va mejorando, es un jugador rápido, pero frente a Alianza tuvo una jugada que avanzaba muy bien, pero se tropezó, pisó la pelota y perdió la posibilidad de un ataque. Creo que es un jugador joven, si no me equivoco, tiene 23 años. A más partidos podría tener confianza, pero tiene que juntarse con sus compañeros para de repente buscar los espacios y aportar en la parte ofensiva Marlon Torres. ¿Qué opinas, Fico, de Torres, Marlon? A mí me gusta, creo que él viene de Binacional, si no me equivoco. Correcto, de Binacional. Ajá, y es muy bueno, o sea, explota su mejor característica, que es la velocidad. Sabe lo que él tiene como jugador, entonces se las arregla para explotar eso. El gol que hace a la U es producto de él, de un desborde por la izquierda, velocidad, y le engancha y le gana el centro para que ayer se meta el gol. Entonces creo que ha aparecido en momentos precisos, el gol de cabeza contra Cusco y contra Alianza Atlético. O sea, es un jugador que ha sido bendecido por la suerte muchas veces en muchos partidos, y la ha tocado y la ha metido cuando ha tenido que tocarla. Entonces, a mí sí me gusta, como arrancando o entrando, para mí funciona bien. O sea, creo que es de los poquitos que medianamente ha mantenido una regularidad en todo el campeonato. Y Franco Torres, ¿cómo ves a Franco Torres, que también un poco ha bajado en las últimas fechas? Ya no es el jugador importante en los goles, en las asistencias. Es más, en las últimas fechas no tuvo gol. Sí, ahí también creo que ya un producto de que todo el equipo ha bajado su rendimiento, ¿no? Él creo que casi siempre ha brillado cuando el equipo estaba bien en todas las líneas.
y ahora sí se ha notado claramente que no lo acompañan mucho y él es el único que está peleando arriba, medio, atrás, entonces ya se nota bastante la diferencia de su nivel frente a todos los de los Chancas, ¿no? Que antes no era tan marcado, entonces creo que es una mezcla de todo eso, ¿no? El bajón del equipo, que no ha tenido un poco de suerte, pero él creo que es el mejor de los Chancas de lejos, ¿no? De todo el plantel. Sí, de todo el frente de ataque creo que Franco Torres es la figura indiscutible. Por el nivel, por los goles, por las asistencias, por cómo aparece en partidos clave, porque te genera jugadas de gol y de peligro, a veces en jugadas en las que no hay nada, un centro larguísimo, un mal pase, con un buen control lo termina convirtiendo en una jugada de peligro. Creo que con diferencia es el mejor del ataque de los Chancas y ojalá que no se lo lleve ningún otro equipo para el Clausura. Cada vez que Quirós está en buen momento, en su buen nivel, creo que también se potencia Franco Torres porque se comprenden y Quirós a veces hace los pases al vacío, como el partido frente a Universitario que fue un golazo, y como bajó Quirós en su rendimiento también, de alguna forma Franco Torres también ha descendido porque no hay con quién conversar futbolísticamente y buscar la parte ofensiva. Pero hay tiempo para que se recuperen esta mini vacaciones o mini pretemporada que seguramente el equipo va a realizar, dando oportunidad a los que no han estado jugando para la Copa de la Liga que comenzará el 14 y ver también qué jugadores estarían llegando al equipo para el torneo clausura que va a ser, como hemos indicado, súper complicado, más competitivo. Enlazando un poco lo de la Copa de la Liga, creo que, si mal no recuerdo, viendo las bases, tienen que jugar con jugadores de 18 a 23. Si hay una No sé si- exigencia de menores de 23, incluso de 21, creo que son 4 o Ahí, Chanca, 5. no tenemos, no sé si en la reserva o en los jugadores que no están saliendo en lista, alguno con ese rango de edad? Van a tener que incluir a jugadores de la sub-18 del año pasado, ya deben estar viendo ese tema, o de repente contratar o incluir a jugadores de esas características. Y máximo 5 extranjeros en cancha, ¿no? Si no me equivoco, son 4 o 5, creo que 5 en lista y 4 en cancha en la Copa de la Liga, que va a ser solo 2 fechas de la primera fase. Jugará el equipo de los Chancas frente a Ayacucho el 14, luego descansa en la segunda fecha y en la tercera fecha, que es la última, jugará de local frente a Santos. Le ha tocado 2 equipos de la Liga 2 y también va a ser importante ver a los jugadores de la Liga 2 porque podría haber jugadores rescatables y de acuerdo al reglamento, un jugador que está en la Liga 2 puede jugar en el clausura en la Liga 1. Así que creo que va a ser una buena oportunidad para ver jugadores. Sí, acá para repasar brevemente el grupo de los Chancas está con Santos de Nazca y con Ayacucho. Sí, los 3. Grupo de 3, que para clasificar a la siguiente etapa tiene que quedar primero. Quedar primero o estar entre los 2 mejores segundos. De los grupos que 3, tienen 3. De los grupos que tienen 3, así es. ¿Cuáles son los otros grupos que tienen 3? El grupo... Son 10 grupos total. El grupo total. B, por ejemplo, que tiene a Comerciantes, Juan Pablo y Yacuabamba, ¿no? Yacuabamba Sí, debe ser de Yacuabamba. allí. Ajá. Está bien pequeño. El otro grupo de 3 es el grupo C, que tiene UTC. Tiene a no sé qué equipo es ese. FC Cajamarca y... Ahí está este Yacuabamba, es- ese es Yacuabamba. el de arriba es, creo que... Ada Jaén, el de arriba que mencionaste primero. Ada de Jaén, Ajá, Cajamarca. el grupo D Ujú. está Universitario, está Grau Piratas. El otro grupo de 3 es el de Chancas. Luego el otro grupo de 3 es el H con Melgar, Moquegua y el otro equipo no sé cuál es. ¿En qué Ventín grupo? de Tacna. H. Así De es, Ventín de Tacna. Melgar, Moquegua, Ventín Tacna. De Ventín Tacna fue que vino Kaufman, ¿no? Así es, Kauman. Kaufman llegó de ese Ahí equipo. está también. Y sigue Sotillo ahí, entiendo, Sotillo ¿no? está de suplente. Sí. Ujú. Ajá, grupo I es el otro que tiene 3 equipos, que es Boys, Cantolao y San Martín. San Martín. Grupo Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos con solo 3 equipos. Entonces, de esos 6 grupos, los 2 mejores segundos van a ser los que clasifiquen junto a los primeros. J. Así es. En el caso de los grupos que tienen 4 equipos, clasificarán 2 a los octavos de final. Y esto va a comenzar, repetimos, la primera fecha se juega del 11 al 15 de junio, la segunda fecha del 18 al 22 y la tercera fecha del 25 al 29 de junio. En junio termina la primera fase, los octavos se jugarán del 10 al 12 de julio, mientras que los cuartos de final del 25 al 27 de julio. Semifinales se juegan en septiembre, partido de ida en el 23 y ¿En partido de septiembre? vuelta. ¿Por qué en septiembre? ¿En fecha FIFA? Así va a ser. 23 de septiembre, 8 de octubre y la gran final se juega el 15 de noviembre. El 15 de noviembre termina este campeonato. Ah, no es ahora. Yo pensé No. que se acababa todo ahora. Termina hasta noviembre, pero ya con más tiempo Entonces, de para después de un Durante mes, el así. Mundial solamente Va a ser vamos a seguido. tener fase grupos. Y Y también octavos, octavos, ¿no? octavos, porque el Mundial termina el 19.
Y en cuanto al premio, como ya hemos indicado, 19 de julio. El premio para el ganador es $200.000 para el campeón y 2 puntos de bonificación para el puntaje acumulado del próximo año 2027 para el campeón, mientras que el subcampeón se llevará 1 punto. Ya nada de la parte económica, solo 1 punto para el torneo 2027 en el acumulado. A ¿A ver, partir de octavos todavía ya es ida y vuelta o ya es solo un partido? Solo en semifinales es ida y vuelta y la final Ah. es un solo partido. correcto. Vamos a Pero leer lo que los yo comentarios. supongo Vamos comentarios se y vamos verá viendo de el partido del posiciones. domingo con UTC. Ujú. Acá Frank Medina nos dice, ¿qué pasa si nos quedamos sin Camacho? Respecto a los otros arqueros, deberían tener minutos para evaluar si están al mismo nivel o mejor quizás nivel que Camacho. No creo que estén mejor que Camacho. Pretel, si no me equivoco, viene también creo que viene de la Liga 2. Si no me equivoco, creo que estuvo en Tacna. Luis ¿Sarabia Pretel. sigue con el contrato con Chancas o ya Sí, lo desligaron por creo que sí. completo? No, ya Pero- tuvieron que rescindir porque no se podía recuperar. No sabemos si podrá llegar a clausura en su rehabilitación. Si es que está totalmente recuperado de su lesión, de repente podría ser considerado para el torneo clausura que Claro, porque en para las que sea uno. declaraciones de Pauleya, si no me equivoco, en enero, indicó que Velarde estaba para 2 meses y Sarabia necesitaba por lo menos 4 o 6. O sea, se suponía que en julio ya estaba recuperado totalmente, ¿no? Pero no se ha visto nada ni se ha comentado nada de él. Sí, porque su operación ha sido una rotura de ligamentos y eso es bastante complicado, sobre todo para un arquero, y no sabemos cómo se estará recuperando. Eso ya se verá en los próximos Denis días. Cárdenas nos dice ver si sería opción Marcos Yuya. Marco Lluvia está jugando en UTC. Es un jugador importantísimo, pero debe tener contrato y su cláusula de salida debe ser alta. Es un jugador experimentado, ha estado muchos años en Huancayo, ha estado también en equipos como Alianza Universidad de Huánuco. No sabemos cómo es su contrato. Lo que sí de repente se podría buscar es al delantero que se habló mucho al inicio de este año, de Matías Sen, que está en Comerciantes Unidos, que es un delantero que siempre hace goles, pero tampoco sabemos cómo estará su contrato. Eso ya dependerá mucho de la parte económica. Sí, a ver, antes de pasar al partido, Milciades, creo que podemos tocar el tema de lo que fue hoy el partido de las chicas. Así es, hoy se jugó el partido allá en Arequipa, en su cancha del mismo Melgar, que es su centro de alto rendimiento, donde el equipo de Melgar a los 15 minutos ya venía ganando. Un error de la arquera Méndez, vino un tiro libre del sector de Occidente, ella intenta coger Antes de hablar del partido, si le podemos dar un poquito de contexto a los seguidores, porque no todos están al tanto del campeonato de femenino Liga 1. y sobre todo de lo que está haciendo el equipo andahuaylino, ¿no? Que es Atlético Andahuaylas. Así es, este campeonato se está jugando ya varios años y el equipo de Atlético Andahuaylas en la temporada 2025 logró el ascenso juntamente con el Deportivo Yanapuma de Iquitos. Fueron los 2 equipos que llegaron a esta Liga Mayor, Liga 1 del fútbol femenino, y está participando en su primera temporada, haciendo una muy buena campaña. Solo ha perdido un partido hasta el momento, frente a Universitario en Lima. Ha ganado varios compromisos, empató con Alianza acá en el Estadio de los Chancas y hoy estuvo programado el partido por la fecha número 9. Repetimos, Melgar era el favorito porque de local siempre es complicado, pero en el tema de la altura no tuvo problemas el equipo de Atlético Andahuaylas para correr todos los 90 minutos. Incluso había muchísimo viento. En la transmisión se notaba y los comentaristas indicaban que el viento era intenso y Melgar empezó ganando 1-0 en un error de nuestra arquera Méndez, quien no logra agarrar la pelota que venía por elevación en un tiro libre y anota el primer tanto Melgar, primer tiempo. En el segundo tiempo, Atlético Andahuaylas empezó a buscar el empate y un disparo de media distancia de Brenda Caminos, que es una de las jugadoras más importantes, la número 6. Desde lejos un potente disparo que la arquera, en este caso de Melgar, no logra bloquear, se mete la pelota y incluso reclamaban los de Melgar que no había ingresado, pero era totalmente claro que había pasado la línea de fondo, empataba el partido. Y faltando muy poco, un tiro libre, en este caso a favor del equipo de Atlético Andahuaylas, desde lejos un potente disparo que en este caso la arquera tampoco puede contener, la pelota queda picando y aparece Eugenia Delgado, quien anota el 2-1 ya faltando como 3-4 minutos para que Sí, termine en el tiempo extra ya, creo. el tiempo extra, y gran felicidad. Y con esto el equipo ha sumado 19 puntos, la tabla. Recordando que hoy jugó Universitario en Huancayo frente a Flamengo, empató 2-2.
mientras que Alianza descansó en esta fecha. La tabla está, y también Cristal ganó en esta fecha 7-0 a Manucci. Primero está Universitario con 22, segundo Cristal con 21, tercero Atlético Andahuaylas con 19, cuarto Alianza con 16, que mañana cumplirá un partido que se postergó por temas climatológicos allá en Iquitos y mañana está jugando de visita. Si Alianza gana, haría 19, estaría empatando con Atlético Andahuaylas. Si empata o pierde, Atlético Andahuaylas se mantendrá en el tercer lugar. Ojo que en este fin de semana el equipo de Atlético Andahuaylas jugará con el Deportivo Yanapuma de Iquitos. Acá tenemos la tabla Mercedes en pantalla. Increíble, ¿no? ¿Quién iba a pensar, sobre todo con la amplia diferencia que hay de presupuesto de años, en la Liga 1 femenina? Porque si en la Liga masculina hay una diferencia de 10 veces, yo creo que en la Liga femenina debe ser 20, 30 veces, porque Alianza Universitario tienen otro tipo de sueldos, otro tipo de logística. Es contratan a brutal, las mejores. es brutal la diferencia de presupuesto que tienen los equipos de Lima. Y en ese campeonato, Atlético Andahuaylas se mete con esos tres equipos que normalmente luchan, ¿no? Que grandes. Es Universitario, Cristal y Alianza. Así es, y ahora hay que esperar este fin de semana para el partido con Yanapuma. Luego vendrá ya la rueda de revanchas, porque es apertura y clausura en el fútbol femenino y Atlético Andahuaylas está haciendo muy buena campaña. Felicitaciones al comando técnico, a las jugadoras, al presidente, a Rubén Serna Rojas, que es el presidente, que creo que está haciendo un buen trabajo, un trabajo responsable, con un equipo que está dando prestigio al fútbol andahuelino, no solo los chancas en la Liga 1, también en el fútbol femenino. Acá viendo un poco lo que es la Liga Femenina, entiendo que la apertura acaba después de playoff, ¿no? O sea, no es que campeón el que esté en el primer puesto de la tabla. Porque veo acá que creo que se va a ver como uno de los cuatro grandes. Clasifican los 6 primeros, del 3 al 6 juegan cuarto de final y los 2 primeros van directamente a las semifinales y ahí se define el campeón de la apertura, ¿no? Entonces, creo que Atlético Andahuaylas tiene bastantes chances, no sé si queda tercero o segundo, de poder alcanzar algo grande para la apertura, ¿no? No es que se define esto para todo el año, sino ahorita nada más se va a definir el tema de la apertura de esta forma, en playoff. Sí, correcto, sí, son 2 campeonatos diferentes, apertura y clausura. Vamos ahora sí al partido, ya que el tiempo nos gana, ya son 10:59. Vamos a leer unos comentarios cortito nomás. Acá Frank Lucio nos dice: la mejor prensa deportiva de Andahuaylas Apurímac, mucho profesionalismo, saludos. Un saludo para ti, gracias. Frank Lucio. Estamos ya haciendo la planificación para también salir en Facebook, porque en Apurímac y en Andahuaylas sobre todo se consume mucho Facebook. Muchos de nuestros seguidores nos verían también por Facebook. Vamos a seguir saliendo por YouTube también para que tengan esas 2 alternativas. Sí, es importante el Facebook. Ya en los próximos días estaremos ya tratando de salir en simultáneo. Vamos con la fecha final del torneo Apertura, que se jugará este viernes, sábado y domingo. El viernes jugará Grau con Moquegua, el sábado AET con Cusco, Garcilaso con Juan Pablo II, Boys con Comerciantes Unidos, Universitario jugará con Huancayo el sábado y el domingo en Arequipa Melgar jugará a las 11 de la mañana con Alianza Atlético de Ciudadana, a la 1:15 jugará FC Cajamarca en Cajamarca frente al campeón Alianza, mientras que a las 3:15 Estadio Los Chancas jugará Los Chancas su último partido de la apertura frente a UTC y a las 5 en Cusco Cinciano frente a Cristal. ¿Cómo ves este partido, Fico, de Los Chancas frente a UTC, donde el equipo tiene que sí o sí quedarse con los 3 puntos sin confiarse, trabajando con mucha concentración para sumar 36 puntos, terminar la apertura? Creo que el equipo tiene que despedirse bien, ¿no? O sea, olvidarse un poco de todo lo que ha pasado, ya acabó la apertura, cerrar de la mejor manera. Creo que la gente igual debe apoyar, ir al estadio y tratar de llenarlo. UTC no viene bien, en teoría debería ser un partido de trámite para Chancas, ya sin presiones, sin nerviosismo, volver un poco a lo de las primeras fechas y asegurar el partido, ¿no? Porque ya conseguiste 16 puntos en la apertura, te acerca mucho al objetivo, ¿no? Que es, al final de cuentas, a poder anhelar una Copa Internacional, más aún si llegamos a Libertadores. Entonces, Chancas creo que debe recordar un poco lo que ha hecho en los primeros partidos y de todas maneras conseguir los 3 puntos para ellos. Es que mira, a pesar de que Chancas viene bien en el global de la tabla, acá abajo en la pantalla pongo los últimos 5 partidos de ambos equipos, de UTC y de Chancas. Y es lamentable el desempeño de los Chancas, o sea, en términos de resultados en los últimos 5 partidos, ¿no? 3 derrotas,
un empate Y un triunfo. y solo un triunfo. Y Mientras UTC que viene del otro peor. lado UTC también 3 derrotas y 2 empates. O sea, lo único que nos separa de UTC de los Un últimos triunfo. 5 partidos es que nosotros hemos ganado uno y ellos han empatado ese partido. O sea, a pesar de todo ese mal momento, de este cierre de la apertura, Chanca sigue segundo y ya no lo va a alcanzar Cienciano, ¿no? No, le llevamos 3 puntos. Podría alcanzarnos si es sí que no podría. ganamos. Ah, Así si podría. perdiéramos, ¿no? Matemáticamente Nos puede empatar, alcanzar. nos podría empatar. Porque Ah. Cienciano tiene 30, pero tiene un rival, de todas maneras, que está desesperado con el tema de la baja Cristal. Pero el partido es en Cusco. Además, Cienciano jugará este miércoles en la Copa Sudamericana, un partido decisivo para ver sus posibilidades de clasificar frente al equipo de Juventud de Uruguay. Acá Denise Cárdenas nos dice, los Chancas tienen apoyo psicológico para esos bajones que tiene el equipo, que son muchos factores, ¿no? A veces incluso puedes estar bien de cabeza, pero no se dan las cosas, simplemente no se dan. Llegas, atacas, no entra la pelota y de la nada viene un cabezazo de Garcilaso y te ganan el partido. Así pasa. Sí, ahí es lo que le está pasando a Cristal. Los jugadores declaran, llegamos 15 veces, nos llegan uno y nos hacen el gol. Y a veces es así, hay más efectividad, hay más confianza y son muchos factores en el fútbol que podrían pasar. Así que el domingo todos al estadio Los Chancas, todavía las entradas no han salido, por lo menos hasta hace una hora. Sugerimos a la dirigencia de Los Chancas poner un precio razonable, ya no tan alto. ¿Para qué? Para que la gente pueda asistir en forma masiva. Es un día domingo, un día de descanso, no hay Y ningún 3 pretexto. y cuarto de la tarde, buena 3 y hora. cuarto, buen horario, Buen horario. para que el estadio esté lleno y despedirse de la mejor forma con 3 puntos de local, que estaría con 36 terminando el torneo Apertura. Y haciendo una comparación, tenemos un cuadro que hemos preparado. Antes de eso, el horario es espectacular porque Alianza con FC Cajamarca Juegan a la 1:15. van a jugar 1 y 15, que normalmente es un horario pesado porque la gente va a almorzar y demás. Entonces, tener el partido 3 y cuarto domingo, creo que es perfecto para que la gente vaya a apoyar. Y yo creo que deberíamos llenar el estadio más como agradecimiento a este equipo, toda a la lo que nos campaña. ha dado, a la campaña, y cerrar bien la apertura. Quiero dar a conocer un cuadro comparativo desde el año 2023, con cuántos puntos lograron el título en el torneo de Apertura. En el 2023 el campeón fue Alianza, logró 42 puntos, segundo fue Cristal con 35, tercero Universitario con 34, con Un 18 saludo partidos. cortito. Adelante. J. Flores nos dice, saludos muchachos, buena hinchada de Chancas en el banderazo el viernes pasado, que de hecho lo transmitimos. Con Fico. Acá en YouTube está grabado, ahí tienen el video para ver, y Fico hizo las notas desde ahí, incito, afuera del hotel donde concentraban los Chancas. Bien, Apertura 2023, repetimos, con 18 partidos en el torneo de Apertura. Alianza fue primero con 42, segundo Cristal 35, tercero Universitario con 34. El año 2024, 17 partidos, un partido menos. Universitario fue primero con 40, segundo Cristal también con 40. Recordemos que en ese año, por diferencia de un gol, Universitario fue campeón. Precisamente frente a los Chancas nos ganaron 4-0 en Lima. Tercero quedó Moquegua 38 y a partir del 2024 que participa los Chancas en el Apertura quedó en el puesto número 9, los Chancas con 21 puntos, año 2024. En el 2023, ¿con cuántos puntos acabó los Chancas? Los Chancas no participó en 2023 perdón, porque recién perdón. ascendimos. Correcto. 2024 es la primera temporada. 2025 con 18 partidos, porque habían 19 equipos, estaba binacional. El Apertura se quedó con Universitario con 39, segundo Alianza 34, tercero Cusco 34 y los Chancas el año pasado en el Apertura quedó en el puesto 11 con solo 23 puntos. Si vemos a los Chancas en el 2024 hizo 21. Este año tenemos 33 con opción de quedar con 36. Pero siempre se ha superado un año con respecto al anterior, ¿no? 2024 hicimos 21 puntos, 2025 hicimos 23, hoy 2026 vamos 33 puntos que pueden convertirse en 36. Así es, con opción de 36. Y creo que haciendo el cuadro comparativo con las campañas anteriores, definitivamente este año los Chancas, el Apertura, un campañón, y ojalá que en el Clausura se mantenga por lo menos esa tendencia a estar en los 4 primeros lugares para alcanzar una clasificación a la Copa Libertadores. Y eso sería histórico en su tercera temporada. O tentar un playoff, ¿no? Ojalá que de Claro. repente, no sé, la U, Cristal, campeón en el Clausura, y si Chancas está entre los 4 primeros, jugar semifinal del torneo nacional ya es un super logro, ¿no? Sí, para eso la dirigencia tiene que hacer un esfuerzo de reforzarse de la mejor forma para jugar este campeonato del torneo Clausura, donde los Chancas jugará partidos difíciles, sobre todo en Lima, frente a Cristal y frente a Universitario, porque jugamos en la apertura de local, mientras que con Boys y con Alianza jugaremos en Andahuaylas. Sí, ahora, viendo un poquito
quiénes podrían ser los competidores de los Chancas de cara a alcanzar un torneo internacional en el clausura y en el acumulado de este año, Melciades. Acá tenemos la tabla. Vamos con el cuadro. Creo que los candidatos para el campeonato indudablemente van a seguir siendo Alianza Lima, Universitario y Melgar principalmente. Cienciano también se va a meter en esa pelea. También Cusco. Cusco. Entonces yo creo que en esos 6 primeros lugares son los que van a luchar por esos 4 cupos de Libertadores. Veremos cómo se refuerzan también estos equipos. Cusco ya quedó eliminado de la Copa Libertadores, así que tendrá que enfocarse en el torneo clausura. Mientras que Universitario y Cristal todavía tienen opción de clasificar esta semana. Mañana juega Universitario y el miércoles juega Cristal para ver si todavía siguen en competencia en la Copa Libertadores o también podrían clasificar a la Copa Sudamericana, porque si quedan tercero van a la Sudamericana. Y eso de alguna forma podría complicar su participación en el torneo clausura, porque los partidos de octavos, tanto en Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana, se jugará después del Mundial, es decir, ya entre julio y agosto. Así que también ese va a ser un tema importante. Ahora, te decía, adelante. ¿no? De cara al acumulado final, los que van a tentar esos 4 lugares de Copa Libertadores creo que van a ser esos 6. Me atrevería a decir que Sporting Cristal se ha quedado muy lejos ya Sí, de tiene luchar. 19. ¿Por qué? Porque hemos visto que más o menos se necesitan unos 60, me 60, mencionaba. 55, 57. 60, Para Copa 63 Libertadores. puntos para Copa Libertadores. Entonces, asumiendo que Cristal gane su último partido, Ojo que Alianza le saca 20 puntos en este momento a Cristal. sí, por eso, Cristal va a ir a visitar a Cienciano, partido En Cusco. durísimo para Cristal. Porque Lo también más Cienciano probable es quiere que no sumar. sume a 3. Yo creo Podría que un empatar. resultado razonable Un puede empate ser un puede. empate, ¿no? Entonces Cristal cerraría la apertura con 21 puntos. O con 20. si Con empata. 20, perdón. Con 20. Entonces, para que alcance el torneo internacional, una Copa Libertadores, hemos calculado que más o menos son 60 puntos. O sea, tendría que ser Más de 40 puntos Ganar en el clausura prácticamente. imposible, creo. Creo Sí. que imposible. ¿Por qué? Porque Alianza está saliendo campeón haciendo un súper campañón Podría llegar a 42. y Alianza podría si gana. llegar a 42. Si gana Pero FC. es un puntaje extraordinario porque creo que Alianza no hacía este puntaje en apertura desde el 2000 pocos, 2005, 2006, por ahí. Ojo que Alianza solo perdió un partido. Claro, entonces hacer 40 puntos en el clausura me parece prácticamente imposible. Y sobre todo considerando el nivel que ha ido mostrando Cristal. Entonces yo me atrevería a decir que si Cristal no gana este fin de semana ante Cienciano y no hace un campañón en clausura, es imposible que llegue a la Libertadores. Sí, ya podría intentar de repente a Copa Entonces, Sudamericana. los que yo creo que van a luchar por esos 4 cupos son Alianza, que creo que ya está dentro también, Chancas, Cienciano, Universitario, Melgar y Cusco. Entonces, es importante sacarle diferencia ahorita. Porque miren, a Cusco ya le hemos sacado 9 puntos de diferencia. Así es. A Melgar le hemos sacado... No, perdón. Sí, 9 puntos. A Melgar le hemos sacado 8 puntos de diferencia. La U creo que va a ser un rival muy duro en el clausura. Creo que se va a ir arriba la U. Con el cambio de director técnico se va a reforzar seguramente. Y a Cienciano le hemos sacado solamente 3 puntos. Entonces, esos 9 puntos que le hemos sacado a Cusco y esos 8 puntos que le hemos sacado a Melgar Hay que mantener. pueden ser clave para que Chancas consiga la Copa Libertadores en su tercer año jugando Liga 1. Sería interesante, sea como Perú 2, Perú 3 o Perú 4. Sería histórico desde ya, como siempre, insistir a las autoridades a ver el tema de la iluminación en el Estadio de los Chancas para que pueda jugar los partidos el próximo año. Imagínense, de local, sea Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Vamos, creo que ya en la parte final algo más. 11 con 11. Sí, Fico, yo creo que hemos tenido un buen programa. Hemos tenido lo que es más o menos nuestro promedio de conectados por noche, ¿no? 30, 30, 35, 32. Suscríbanse al canal, es gratis. Denle like a esta transmisión y siempre conecten. Son las 10 de la noche. Vamos a tratar de salir también por Facebook para llegar a más personas. Hemos salido gracias a la mansión Casa Hotel, a reservaciones al 983668864, a Farmacia Cristo Rey, 34 años al servicio de la población andaolina, y también a todos nuestros amigos que nos apoyan cuando hacemos transmisiones en vivo. La despedida de Fico, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, amigos. Nos reencontramos para otra. El domingo todos a llenar el estadio, como dice André, como agradecimiento al club. Hay que estar orgullosos de esta temporada. Sé que el equipo nos ilusionó con una apertura, pero igual es un campañón. Hay que apoyarlos y conseguir la meta todos juntos, ¿no? Que es lo más importante para que sea algo histórico para Andahuaylas. Gracias y hasta pronto. Gracias, gracias. Bien, ya estamos llegando a la parte final, reiterando también la felicitación al Club Atlético Andahuaylas, que se trajo 3 puntos importantes desde Arequipa.
que le mantienen los primeros lugares en el fútbol femenino. Andrés, Así es. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana a esta misma hora, 10 de la noche. hasta mañana. Hasta mañana.